Hola maestra Adriana, bueno, este es mi video acerca de la síntesis sobre el libro de Derecho Penal de Zaffaroni. Bueno, empezaré primero definiendo el primer concepto que es el derecho penal. El derecho penal es la rama del derecho público que regula la actividad criminal. Es decir, que interviene tanto el Estado como los ciudadanos, ¿no? Eh, el otro concepto es el poder punitivo, que es la facultad que posee el Estado para penar a quien ha cometido un hecho punible. Bueno, ¿esto qué quiere decir? El poder punitivo lo ejerce el Estado sobre la sociedad. ¿De qué forma? De la forma en que, por ejemplo, cuando una persona mata, secuestra y todo esto, eh, debe de ser sancionado. Y ese es el poder que tiene el Estado para poder sancionar a los ciudadanos a través del hecho punible, que el hecho punible lo define Zaffaroni como el delito, o sea, es lo que transgrede el bien jurídico tutelado. Zaffaroni da dos conceptos sobre lo que es la criminalización. Bueno, la primera es la criminalización primaria, que es el acto y el efecto de sancionar una ley que habilita una punición. Bueno, en este sentido de la criminalización primaria, lo que dice Zaffaroni es que debe de haber, eh, para que sea la criminalización primaria, debe de haber un acto por parte de la persona o de la sociedad, y el efecto va a ser lo que el Estado le va a prohibir o a sancionar, ya sea a las personas o a la sociedad. Por otro lado está la criminalización secundaria, que es definida por la acción punitiva ejercida por fiscales y jueces. Esto quiere decir que tanto los fiscales como los jueces van a tener siempre el poder punitivo, ya sea para, por ejemplo, dictar una sentencia, dictar, eh, no sé, mmm, alguna pena. Eh, y bueno, los fiscales también tienen ese poder punitivo para enjuiciar a personas que hayan cometido algún tipo de delito. El, por otro lado, Zaffaroni tiene otro concepto sobre lo que es la selectividad. Bueno, la selectividad se entiende que es un resultado del ejercicio del poder por grupos dominantes. Bueno, otro concepto que Zaffaroni lleva en su libro es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad se va a entender que es el derecho penal que implica o se define como una fragilidad de situación, de amenaza o de sufrir algún daño. Esto quiere decir que Zaffaroni entiende este concepto de vulnerabilidad al que estamos sometidos, pues ahora sí que la ciudadanía, eh, ya sea de sufrir algún un secuestro, un robo, es decir, todo lo ilícito. Por otro lado está la agencia judicial, y en ello Zaffaroni sostiene
que la agencia judicial no solo debe de determinar la pena, sino que debe de ejercer un control sobre el poder punitivo. Bueno, esto quiere decir que las agencias judiciales, además de determinar la pena, debe de haber una equidad también sobre el poder punitivo. Ya que si no hay esto sobre el poder punitivo y la pena, no se puede no se puede llegar a un acuerdo, y entonces es donde se comete el delito, ¿no? Cuando no hay un equilibrio entre la pena y el poder punitivo. Zaffaroni engloba otros dos conceptos, que es la selectividad y la vulnerabilidad. Ok. Bueno, lo que se entiende por selectividad, según Zaffaroni, es que es la criminalización que condiciona todo funcionamiento de agencias del sistema penal. Por otro lado está el poder de las agencias. Como concepto podemos decir que las agencias se limitan a decidir casos seleccionados por los policiales. Es decir, que las agencias y los policías son cosas diferentes. O sea, siempre va a haber esa diferencia entre las agencias y los casos seleccionados por la policía. Por otro lado está la selección victimizante, que se entiende que es un proceso selectivo que responde a una etapa primaria, es decir, podría ser el arresto o el principio de la victimización. La selección policizante es la selección que se entiende como un proceso de selección, entrenamiento y condicionamiento. El otro tema es la imagen bélica y su función política. Se entiende que desde años y décadas se difundió por el mundo la perspectiva bélica, conocida actualmente como seguridad nacional. Es decir, que desde siglos y décadas siempre ha existido esto, la visión bélica. Y también tiene que ver con cierto poder punitivo que tiene el Estado sobre ello. Por otro tema está el poder de los juristas y el derecho penal. Zaffaroni dice que actualmente los juristas son conocidos hoy por el término de penalistas, ya que ejercieron tradicionalmente las agencias de reproducción ideológica. Esto quiere decir, bueno, que siempre la ideología ha existido durante años, durante siglos, pero sí hay cierto poder entre los juristas, ¿no? Es decir, que antiguamente pues, los juristas eran conocidos como penalistas. Bueno, el otro tema es el derecho penal y los datos sociales. Bueno, este apartado se refiere a que el penalismo termina creando una sociología falsa, con una realidad social ajena, e incluso a la experiencia cotidiana. Bueno, aquí Zaffaroni lo que nos trata de dar a entender sobre el derecho penal
es que hay muchas, se podría decir que controversias, em, ya que él dice que el derecho penal em, no existe o tiene diferencias entre lo social y lo político, ¿no? Y él inclusive dice que es, es algo político más que lo social. Por eso él dice que se va creando una sociología falsa. Es decir, que no llega a un término que nosotros podamos entender o que podamos eh, analizar, porque siempre va a haber eh, pues diferencias y además siempre va a estar sujeto a la experiencia cotidiana. Es decir, que con nosotros como personas podemos hablar y decir sobre el derecho penal, pero hasta que no nos pasa algo eh, que tenga que ver con ello, no vamos a poder definir lo que es el derecho penal, sino a través de la experiencia es donde se lleva el sistema penal, es donde eh, siempre va a haber aristas, controversias, ¿no? Etcétera. Y bueno, sé que es algo breve, no pude cubrir todo el temario, pero bueno, son los temas que mayor entendí. Y bueno, eh, esto sea todo y hasta luego.